Isaacar. A diferencia del que estudiamos la semana pasada, que tan solo usaba un versículo, este escribe dos versículos. Y es interesante que Isaacar, su nombre significa recompensa. Su madre, cuando lo dio a luz, dice: Dios me ha recompensado. Como ustedes son curiosos, les quiero invitar a ir al libro de Génesis, capítulo 30, y en el versículo 18, muchos años antes del capítulo 49 que alcanzamos a leer recién. Aquí en el capítulo 30 del Génesis 30, y en el versículo 18, observemos, Génesis 30, 18, dice: y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi siervo a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar. Aquí han pasado una montonera de años del capítulo 30 al capítulo 49 del Génesis. Isaacar está casado, tiene 4 hijos, ya es mayor. Han pasado una montonera de años, ¿verdad? De hecho, cuando este hombre Isaacar entró a la tierra de Egipto, ya tenía hijos, ya tenía 4 hijos, ¿verdad? Este Isaacar fue el 9º hijo de Jacob, pero el 5º con Lea. Recuerde que Jacob había tenido Lea, dicho sea de paso, es la esposa de Jacob. La primera que él conoció fue Lea, porque recuerde, el suegro le cambió la mujer en la noche, ¿verdad? Por consiguiente, la esposa legal es Lea. Pero Jacob amaba a la otra hermana, a Raquel. Él le pareció más hermosa, más encantadora. Ojo con el lenguaje de la palabra de Dios. Yo buscando más cosas para meterme en la vida de este Isaacar, encontré a uno que opinó acerca de Lea, la fea, la despreciable. La Biblia no habla de eso. Jamás la Biblia la describe así. Tenías unos ojos delicados y un corazón sumamente más hermoso que el de Raquel. Un corazón hermoso. Así que este Isaacar es el 9º hijo de Jacob, pero es el 5º hijo de Lea. En capítulo 35 del Génesis, por favor. Génesis capítulo 35 y en el versículo 23, observemos. 35, 23. Los hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Esta Lea le dio a Jacob 6 hijos y una hija. La mitad de los hijos de Jacob se los dio Lea. Interesante, ¿verdad? Y entre ellos bastante buenos hijos de renombre. No se da en la Biblia muchos datos biográficos acerca de este hombre Isaacar, excepto que tuvo 4 hijos, ¿verdad? Antes de llegar a Egipto, como dice el Génesis capítulo 46. En Génesis capítulo 46 y en el versículo 13, 46, 13. Los hijos de Isaacar: Tola, Fúa, Job y Simrón. Aquí le llaman Job, pero en Primera de Crónicas le da otro nombre. Se mencionan los 4 hijos también. Así que, según lo describe Jacob en el capítulo 49, que fue el primero que leímos, nuestro pasaje que estamos estudiando, este Isaacar y su descendencia iba a ser bastante dócil, aceptando una vida feliz y tranquila en Canaán. O sea, una vida de fantasía, ¿verdad? Por su personalidad. Y, sin embargo, Moisés, cuando habla acerca de los 12 hijos de Jacob, dice algo parecido en el libro de Deuteronomio, capítulo 33. Observemos. Deuteronomio, capítulo 33.
Y en el versículo 18, Deuteronomio 33, 18 y versículo 19, a Zabulón dijo, alégrate, Zabulón, en cuanto salieres. Y tú, dice Moisés, y tú, Isacar, en tus tiendas, llamarán a los pueblos a su monte. Allí sacrificarán sacrificio de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. Tranquilidad, tranquilidad vemos aquí. Como dije hace un rato, es difícil conseguir más datos de esta persona porque la Biblia no nos da más. Pero sí podemos saber algo de sus descendientes, ¿verdad? De la tribu, ¿verdad? Porque este Isacar es lógicamente uno de los patriarcas de Israel, ¿verdad? Los descendientes de Isacar manifestaron casi el mismo carácter de su padre. Es interesante, muchas veces nosotros, los hijos, heredamos el carácter de los padres, la hija el carácter de la madre, y eso se va repitiendo en las vidas. Y aquí hay algo muy semejante por lo que podemos ver en las Escrituras. Quiero en este momento ver algunos hombres destacados de esta tribu, de la tribu de Isacar. Por ejemplo, Igal. Igal fue uno de los espías seleccionados para poder ir a reconocer la tierra prometida. En el libro de Números, capítulo 13, Números y el capítulo 13, observemos cuál fue la actitud de este hombre, Igal, en su responsabilidad en ir a reconocer la tierra prometida. Moisés había elegido a cada príncipe de cada tribu, un príncipe de cada tribu para irlos a reconocer la tierra prometida, ¿verdad? Y en eso estamos aquí, en el capítulo 13, versículo 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué Moisés hace esto? Porque habían ido dos hombres, dos espías, habían entrado en la tierra prometida y dijeron, pucha, buena tierra, vamos a mirarla. Pero comenzaron a desconfiar del Señor. ¿Ya? Y dice el versículo 2, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón. Cada uno príncipe entre ellos, va a ser un principal entre ellos. Y Moisés envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Veamos el versículo 7. Versículo 7, el mismo capítulo 13. Dice, de la tribu de Isacar, Igal, hijo de José. Dice la Escritura. ¿Cuál fue la opinión de este hombre? Este descendiente de Isacar, capítulo 13, versículos 31 al 33. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así les parecíamos a ellos. ¿Notan el reporte que dan? ¿Habrá sido verdad o habrá sido mentira? Noten, es una verdad con mentira, una mezcla de verdad con mentira. Es una tierra que traga a los moradores, le dice. ¿Sí o no? ¿Dijo eso? Si es una tierra que traga a los moradores, ¿cómo ellos pueden ver a moradores? Cuando uno lee la Escritura hay que leerla y entenderla.
Son hombres grandes, son gigantes, y nosotros parecemos langostas al lado de ellos. Pero ellos habían desconfiado del Señor. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Este hombre Igal, descendiente de Isacar, al igual que los otros 10, no confiaron en el Señor. ¿Cuántas veces pasa lo mismo con nosotros? Que se nos olvida que Dios es capaz de hacer un milagro. Se nos olvida que Dios es capaz de revertir la situación. Nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor. Hoy entré un rato en la primera parte de la escuela dominical a la clase de los jóvenes mayores. Muy interesante. La parte que tocó el hermano Andrés. Si tú haces esto, esto y aquello, Dios te va a dar esto y aquello. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Otro ejemplo, Natanael, que sirvió después del Éxodo. Vamos a ver, lo que estoy dando, todos estos ejemplos, son todos descendientes de Isacar, lógicamente. En el libro de Números, capítulo 1, y en el versículo 4. Números, capítulo 1, versículo 4. Observemos qué dice aquí la Escritura. Libro de Números, versículo 4. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Ya han pasado años, ¿verdad? Y Dios siempre sigue trabajando con cada una de las tribus. Siempre sacaba a alguien de cada tribu, un representante, 12 tribus, como 12 meses en el año. Y de cada tribu, un representante, lo que vemos aquí nuevamente. Versículo 8, Números capítulo 1, versículo 8. Observemos, de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. 8, de Isacar, Natanael, hijo de Suar. Entonces aquí encontramos a Natanael. El libro de Números, capítulo 7, versículo 18. Veamos la actitud aquí. Capítulo 7, versículo 18. Observemos. El segundo día ofreció Natanael, hijo de Suar, príncipe de Isacar. Y en los versículos, o en el capítulo 10 y en el versículo 15, capítulo 10 de Números, versículo 15, sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isacar, Natanael, hijo de Suar. Aquí encontramos, hermano, como el pueblo, en este caso, comienza a servir y ofrecer sacrificios al Señor. Otro ejemplo, Paltiel, otro descendiente de esta misma tribu de Isacar, cuando Israel entra en la tierra prometida. Números capítulo 34. Observemos, Número y el capítulo 34. Versículos 17 y 18. Estos son los nombres de los varones que os repartiré en la tierra. El sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. Tomaréis también de cada tribu un príncipe para dar la posesión de la tierra. Qué interesante es lo que vemos aquí en este versículo. Y en el versículo 26, observen, de la tribu de los hijos de Isacar, el príncipe Paltiel, hijo de Asán. Otro ejemplo, Omri, que vivió durante el reinado de David, en el libro Primera de las Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 27. Primera de Crónicas y el capítulo 27. Y en el versículo 18. De la tribu de Eliú, uno de los hermanos de David, de los de Isacar, Omri, hijo de Micael. Ahí encontramos a Omri. Y en el versículo 22, por favor. Y de Dan, Azareel, hijo de Joram.
estos fueron los jefes de las tribus de Israel. Dios siempre trabajó buscando a hombres que estuvieran representando a cada una de sus tribus. Isaacar también estaba entre aquellos que ayudaron al juez Barak para derrotar a las fuerzas enemigas de los hebreos. En el libro de los jueces, en el capítulo 4, Jueces, capítulo 4, en el versículo 2, encontramos a otro descendiente. Jueces y el capítulo 4. Y en el versículo 2 dice: y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Y capítulo 5, versículo 15 del mismo libro, 5:15, dice la escritura. 5:15, caudillos también de Isaacar fueron con Débora. Y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle, entre las familias de Rubén. Hubo grandes resoluciones del corazón. Así que vamos a ver en la vida de los descendientes de todos los hijos de Jacob, no tan solo de Isaacar, un cuadro como somos nosotros los creyentes hoy día en la iglesia. Hay los que quieren servir al Señor, los que no quieren servir al Señor. Los que se destacan por una cosa y los que se destacan por otra. Y aquí vemos apoyando el ministerio y la obra de Dios. Y en el libro de Jueces y en el capítulo 10 encontramos a otro hijo, otro descendiente de este Isaacar. Jueces capítulo 10. Jueces capítulo 10. Y veamos el versículo 1 y 2. Jueces 10. Después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fúa, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó, noten este hombre, y juzgó a Israel 23 años y murió, y fue sepultado en Samir. Este Tola llegó a ser un juez en Israel. Tuvo un tremendo ministerio, estuvo sirviendo al Señor por 23 años. Por consiguiente encontramos, hermanos, a hombres que están dispuestos también a servir al Señor. Siempre va a depender de nuestra actitud. Nosotros como creyentes podemos decidir servir al Señor o decidir no servirle. Pero todo depende de nosotros. Aunque en esta tribu, de la tribu de Isaacar, encontramos a hombres que de repente estaban sirviendo al rey Saúl, estaban con él, y de repente estaban de acuerdo con David. Eso es algo que se destaca en esta tribu, ¿verdad? Había una indecisión política. Depende de lo que le acomodaba, ¿verdad? Pero hay una cosa que me sorprendió grandemente de esta tribu de Isaacar. En el libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 12, hay algo que me llamó poderosamente la atención, que no lo he visto todavía en los hijos que ya hemos estudiado, con los otros que hemos visto anteriormente. En Primera de Crónicas, capítulo 12, primer libro de las Crónicas, capítulo 12. Aquí en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 12, encontramos en el versículo 32 algo interesante y curioso. Dice capítulo 32, de los hijos de Isaacar, 200 principales. Observen, entendidos en los tiempos. Y que sabían lo que Israel
debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Este es un versículo maravilloso, interesante. Tan solo 200 hombres principales de la tribu de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos. Muchas veces uno, cuando lo lee así, superficial, entendido los tiempos, empieza a pensar en otras cosas. Pero cuando vamos a la Biblia y empezamos a indagar, porque es muy curioso, la Biblia en muchos aspectos a veces se presta para que la gente especule. Y no tiene mayormente otra explicación aquí, porque yo busqué en varias versiones para saber qué es lo que estaba diciendo aquí, pero me gustó mucho la frase entendido en los tiempos. El informe que se da acerca de estos 200 hombres de la tribu de Isaacar es un informe bueno, positivo, numera a estos hombres y el informe es bueno y dice que eran en cuanto a los tiempos. Y no solamente eso, sino que además todos los otros hombres de las demás tribus seguían a la opinión de estos de Isaacar. Entendidos en los tiempos. ¿En los tiempos de qué? En la pregunta que yo me hice. Primero tenemos que entender que aquí no está hablando de cosas de brujería ni cosas de esa índole, ¿verdad? Sino de los tiempos en cuanto a hacer la voluntad de Dios. Esa es la base aquí de esa frase. El libro de Gálatas habla algo semejante. Vamos por favor al capítulo 4 del libro de Gálatas, porque tenemos que entender que Dios es el dueño del tiempo. Dije Gálatas 4. Observemos. Y Dios en su tiempo es exacto y perfecto. En Gálatas capítulo 4 y en el versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento, ¿de qué? Del tiempo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Está hablando aquí, o escribiendo el apóstol Pablo aquí, a los creyentes judíos que vivían en Galacia. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿el tiempo de qué? El momento preciso en que debía de nacer el Señor Jesucristo. Bajo la ley, conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, el número de estos hombres de Isaacar eran 200. 200 en la Escritura habla un poco de la insuficiencia. Si tienen sus Biblias, por favor, les invito a ir al libro de San Juan, capítulo 6. San Juan 6. Y aquí en San Juan 6, en el versículo 7, San Juan 6, versículo 7, dice la Escritura, Felipe le dijo, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tome un poco. Cuando estamos en la escena de la alimentación de los 5.000, denle ustedes de comer. Felipe le dijo, pero 200 denarios ni alcanza, es poco, es insuficiente. Estos 200 hombres sabían lo que había que hacer. ¿Qué había que hacer? Varias cosas, por lo menos dos encuentro yo. Una de ellas era que ellos sabían que debían de tomar la decisión de elegir a David como el rey de Israel, coronarlo como rey.
Primer libro de Crónicas, capítulo 12. Y aquí en el primer libro de las Crónicas, capítulo 12, versículo 32, de los hijos de Isacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Qué era ello? Versículo 23 del mismo libro. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. Ellos sabían que ese era el momento de tener un nuevo rey conforme a la voluntad de Dios. Y ahí mismo en el libro de Crónicas, las Crónicas, capítulo 12, versículo 38, todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. 39. Y estuvieron allí con David 3 días, comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para lo que sus hermanos habían preparado para ellos. También los que eran vecinos, hasta Isacar, Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higo, pasa, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Ellos sabían que ese era el momento para hacer de David el rey sobre Israel. Además, ese era un año de jubileo. Por muchos años el pueblo de Israel, la nación de Israel, había dejado de celebrar el año del jubileo. Y hasta fecha habían pasado desde el comienzo, desde el inicio, casi desde Adán, habían pasado 59 jubileos en la época. Así que estos hombres, estos 200 que se destaca de la tribu de Isacar, entendió los tiempos, dijeron, es momento que comencemos a hacer las cosas conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Recuerden que Israel había pedido contra la voluntad de Dios a Dios un rey, al igual que lo tenían todas las demás naciones. No quisieron tener a Dios como su rey, querían tener un rey humano. Y de allí el pueblo comenzó a decaer. Así que estos hombres de Isacar, los 200, van a luchar y a hacer todo lo posible para coronar a David como rey sobre todo Israel. Interesante, muy curioso. Ahora, muchos otros también de sus hermanos se unieron para poder apoyar ese evento importante conforme a lo que Dios había dicho. Dios había establecido y Dios había prometido aquello. En el libro primero de Reyes, el primer libro de Reyes, encontramos en el capítulo 4 que bajo Salomón, Josafat, hijo de Parúa, fue el gobernador que debía de abastecer al rey desde el territorio de Isacar. En el libro de Primero de Reyes, capítulo 4, versículo 17. Josafat, hijo de Parúa, en Isacar, ¿verdad? En el libro de Primero de Reyes, en el capítulo 15, primer libro de Reyes, en el capítulo 15 encontramos otro caso, otro ejemplo, a uno llamado Baasa. Capítulo 15, versículo 27 y 28. Primer libro de Reyes, capítulo 15,
versículos 27 y 28. Dice, y Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isacar, conspiró contra él y lo hirió Baasa en Gilbetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado a Gibetón. Lo mató pues Baasa en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Aquí encontramos cómo este hombre mató al rey, usurpó el lugar, el trono de Israel. Un hombre oriundo también de Isacar. También encontramos a otro conocido, descendiente, ¿verdad?, de Isacar, llamado Omri, en Primera de Crónicas, capítulo 27, en el primer libro de las Crónicas. Y Primera de Crónicas, en el capítulo 27, y en el versículo 18. De Judá, Eliú, uno de los hermanos de David, de los hijos de Isacar, Omri, hijo de Micael. Este Omri era uno de los descendientes de Isacar, que había luchado por las propiedades de Jezreel. Es triste la vida de este. Y difícil, ¿verdad? De él viene Acab, el rey Acab, quien se casó con Jezabel y arrasa con muchas cosas. Hace los altares al paganismo y llevó a la nación por la práctica pagana total. Usted lo puede leer en Primera 16 hasta el capítulo 21, casi toda la historia triste de este hombre. Pero quiero compartirle en Segunda de Crónicas, capítulo 30, para quedarnos con un sabor mejor. Segunda libro de las Crónicas, capítulo 30, en el versículo 18, cuando la nación comienza a volverse a la voluntad de Dios y comienzan a celebrar la Pascua, en Segunda de Crónicas, el versículo 18, dice, porque una gran multitud del pueblo de Efraín, de Manasés, de Isacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua, no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo, Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Un versículo que vimos también en la tribu de la semana recién pasada. Aquí encontramos a hombres que comienzan a volverse por la razón y la fuerza. Y el rey comienza a orar por ellos y hay un avivamiento, comienza un avivamiento en la nación de Israel por volverse a la voluntad de Dios. ¿Qué aprendo yo de todo esto? Es que muchas veces nosotros como creyentes, al igual que la nación hebrea, no desanimamos. Como el descendiente de Isacar, que cuando fue enviado por Moisés a reconocer la tierra, vieron por sus ojos que realmente la tierra es como Dios había dicho, que fluía leche y miel. Y dijeron no, porque esa tierra se abre, comen los moradores, hay muchos gigantes, nosotros vamos a parecer como langostas, nos van a andar pisando y vamos a morirnos. Y comenzamos a dejar de leer la Biblia, comenzamos a dejar de orar y comenzamos a dejar de congregarnos. En el libro de los Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10,
Y ese es el paso que va corriendo lentamente en la vida del creyente. En el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice, no dejando de congregarnos, de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Debemos de aprender a buscar la voluntad de Dios. Debemos motivarnos nosotros mismos, levantarnos a ir a la iglesia, a la casa del Señor. Mire, mucha gente ahora que hace tanto calor se queda hasta más tarde en la cama. Cuando nosotros debiéramos de anhelar que llegue el domingo y levantarnos muy temprano para asistir a la casa del Señor. Amén. Para estar en su presencia. Buscarle a Él. ¿Sabe que así como nosotros vemos en las Escrituras las vidas de cada uno de los hijos de Jacob y su descendencia y las consecuencias que ellos tuvieron por vivir la vida en la voluntad de Dios o fuera de la voluntad de Dios, así también nuestras vidas, nuestros hechos están siendo escritos. Y un día nosotros también daremos cuenta a Dios de lo que estamos haciendo. Nuestra responsabilidad como creyente es ayudar y motivar, orientar a las personas a través de las Sagradas Escrituras, enseñándoles la Biblia a los demás. Todos nosotros lo entendemos con nuestra mente, en el conocimiento, pero no estamos dispuestos a llevarlo a la práctica. Miren el libro de Mateo capítulo 28 y en el versículo 18. La tribu de Isaacar, cuando se dio cuenta del conocimiento de los tiempos y que es momento de hacer la voluntad de Dios, rechazar a un rey pagano para poner a un rey que está en la voluntad de Dios, la tribu de Isaacar con sus 200 se unieron para ir a Hebrón, para luchar, para poder sentar a David en el trono de Israel. Miren el versículo 18, Mateo 28, 18. Y Jesús se le acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mi responsabilidad como creyente es sentarme cada semana para enseñar la palabra de Dios a las personas, para ayudar a otros. Es un deber, es una misión, una comisión que el Señor Jesucristo nos dio. Y esto no es una responsabilidad que Dios dio solo al liderazgo de la iglesia, es a cada creyente. Tampoco podemos decir, o tú puedes decir, no, es que es una responsabilidad que Dios le dio a los 12 apóstoles nada más. ¿Tú crees que el Señor no sabía que los 12 se iban a morir? Mira, piensa, un día tú te vas a morir. ¿Cuánto conocimiento tienes tú de la Biblia? Algunos dicen, es que yo no sé mucho. Si tú te pones, tú piensas que tú sabes poco de la Biblia, tú te pones a conversar con una persona que no sabe nada, tú sabes mucho. ¿De qué sirve que tengas tanta Biblia en la cabeza? ¿De qué sirve que tengas tanta Biblia en la cabeza si todo ese conocimiento no lo entregas a otro? Si no lo entregas a otro, ese conocimiento se lo van a comer los gusanos. ¿Y por qué quieren conocimiento los gusanos? Piensa. ¿Hay gusanos espirituales? ¿Qué le interesa la Biblia a los gusanos? Tenemos que compartir con otros, no ser egoístas. Estos 200 están dispuestos a cumplir la voluntad de Dios y ayudar que la voluntad de Dios se haga presente en aquella nación.
Dios quiere que nosotros, cada uno como creyente, tomemos una decisión y servir al Señor realmente. En el libro de Lucas, capítulo 16, San Lucas, capítulo 16, versículo 13, la Biblia dice lo siguiente. Lucas 16, 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Va a decir, el creyente tiene que tomar una decisión. Y aquí, en los ejemplos que hemos visto con Isacar, al principio de la vida, muchos de ellos estuvieron de acuerdo con el rey Saúl. Pero al darse cuenta que el rey Saúl no estaba en el centro de la voluntad de Dios, tomaron la decisión de tener un rey conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que decidir a quién servimos, como dijo Josué. ¿A quién vamos a servir? Por otro lado, esta tribu tenía a esos 200 hombres entendidos en los tiempos. Nosotros ahora podemos ser entendidos en la voluntad de Dios, porque la Biblia, la palabra de Dios, nos revela todo lo que ocurrirá en el futuro también, en los tiempos. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo y capítulo 2, versículo 15. Dice en segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo dice, procura, trata, haz lo posible e imposible de conocer la Escritura, de estudiar la Escritura, de enseñar la Escritura, ¿verdad? Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien para la gloria de Dios, que usa bien para la gloria de Dios la palabra de verdad. Miren el versículo 24, el mismo libro, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, y dice, apto para enseñar. Cualquier persona, hermano, es apta para enseñar. Solamente tenemos que tomar la decisión de hacerlo, nada más. Es una decisión que yo debo de tomar. Porque Dios nos ha hecho en Cristo completos. A nosotros no nos falta nada. Tan solo tenemos que decirle al Señor, Señor, aquí está mi vida, úsame para tu gloria y listo. Y Él lo va a hacer si queremos estar en la voluntad de Dios. Apto para enseñar. Capítulo 3 del segundo libro de Timoteo. Segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la Biblia la que nos va a enseñar. No es un seminario, no es un instituto bíblico. Es la Biblia, la palabra de Dios. Por pasar tiempo en ella. Por pasar tiempo. El punto es que nosotros tenemos que aprender que debemos, el primer paso que tenemos que tomar es cambiar el chip. Eso es todo. Cambiando el chip. El apóstol Pablo, hablando o escribiéndole a los creyentes en Roma, dice en el libro de Romanos, capítulo 12, lo siguiente. Romanos 12. Versículo 1. Pablo dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Observe el 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué tenemos que renovar? El entendimiento. Porque nosotros somos lo que tenemos en la mente. Renovéis vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo está en el entendimiento. Dios nos quiere usar. A pesar. Dios sabía cómo iba a actuar cada descendiente de la tribu de Israel. Claro que lo sabía. Y aún así, Dios se lo usó. Aquí estamos nosotros, miles de años después de que Jacob hablara con sus hijos y que Moisés también se refiriera a cada uno de ellos al concluir el libro de Deuteronomio. Dios nos ha dejado su palabra escrita para nosotros, nos ha dejado la iglesia, nos ha dejado su Santo Espíritu. Ahora la decisión es nuestra. Y sacar recompensa. Dios te quiere recompensar algún día, hermano. Pero todo depende de ti. Todo depende de mí. La decisión es nuestra. Oremos.